yo creo que el material sí te cambia el pensamiento. O sea, es como la banda que nunca ha hecho grabado, hace un grabado y de repente empieza a construir ideas en su mente de grabados. Cosas que no había pensado hasta que sintió cómo se hace y cómo se ve. Exactamente. Entonces creo que el óleo para mí fue así, o sea, yo inicié con acrílico, pero como que este gesto, esa expresión que yo tengo en la pincelada, se solía apagar. O sea, es un tema denso. Yo sí creo que tiene aristas y que es peligroso, pero también creo que es ineludible, ¿no? Ya llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella, en ella, o que ella nos viva, no sé cómo decirlo. Yo creo que son un par de cosas. Una es, pues la única manera, o sea, como que la escuela enseña algunas cosas como muy teóricas de la pintura, hay poca metodología, que se pongan a buscar, se pongan a revisar procesos, se pongan a replicar procesos, que se alejen de esta necesidad de estar buscando una innovación cada nueva serie, cada nuevo cuadro, o sea, como si estuviera sobre sus hombros la responsabilidad de innovar la plástica mexicana, ¿no? Ujú. Bienvenidos a Registro Pictórico. Hoy me encuentro con Óscar Guzmán Vallejo. Estoy muy emocionado de estar aquí en su taller. La verdad es un pintor con una pintura bastante sólida. Óscar, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu espacio de trabajo. Y para comenzar, me gustaría que nos platicaras cómo fue el encuentro con la pintura, cómo fue que tú dijiste voy a empezar a pintar. Primero, gracias por el interés, gracias por la invitación. Fue complejo. Primero, sí me gusta mucho el dibujo. Y cuando era niño, esa banda que rayaba todo, ¿no? Así como Pulsión. Cuando salgo de la secundaria, pues no sabía qué hacer y me metí a una escuela técnica de diseño, esas como patito. Pero lo que estaba chido ahí, porque fue el 94 eso, el diseño aún no era tanto en software, sino era como en respirador. Claro. Entonces las técnicas de ilustración eran como, pues eran el pan de cada día. Y ahí fue como me clavé más en las técnicas de los materiales, concretamente para ilustrar. O sea, me interesaba más ilustrar. Cuando salgo me meto, como que me meto a CSH, y ahí cambió un poco mi vida, me atraviesa la huelga, y eso, o sea, ya tenía como un poco una posición izquierdosa, ahí se me marca mucho más, entonces como que me decanto hacia artes visuales, me voy a la antigua ENAP, pero ahí no logré encajar y no me interesaba tanto como pintar, sino más dibujar y teorizar. Era como que me importaba un poco más porque entendía que el arte era una posible herramienta de transformación de la realidad. Okay. Hay una diferencia, me tocan como banda muy poco afín a mi postura y aparte estaba yo como ejerciendo la militancia, ¿no? Entonces me dediqué más al diseño, tipo, pues para organizaciones marginales, clandestinas, izquierdas, o sea, como izquierdas radicales. Y ya fue como en los 30 cuando como que entendí, como que eso de dibujar me hacía falta, o sea, tanto el mejorar, el practicar y Entonces me metí en unos talleres libres de San Carlos y mi objetivo era dibujar, incluso hay como compas que todavía topo, Okay. Que saben que yo no quería pintar, o sea, saben que era mi postura de que no me interesaba pintar, porque la pintura sí la asumía como un discurso pequeño burgués, porque requiere demasiada infraestructura, demasiada inversión en tiempo, en recursos, y aparte los mercados eran muy difíciles, ¿no? Sí. O sea, lo siguen siendo, sí. pero ahorita hay mercados alternos, ¿no? Antes había un solo mercado, o sea, tu único camino era el ganadero, ¿no? O sea, como ese tipo de cadenero ahí. Exacto. Sí. Entonces,
pero cuando estaba dibujando ahí en las sesiones de dibujo a las que iba ahí en San Carlos, un maestro de pintura que se llama Marco Aulio, me veía y me dice, eso es pintura. Y yo, no, eso es dibujo, ¿no? Y entonces ya me quedé como, pues, creo que es. Entonces empecé a explorar un poco la pintura y yo ilustraba de oscuros a claros, o sea, hacía mucha ilustración digital y lo hacía de oscuros a claros. Entonces me fue muy sencillo pasarlo a la pintura, ese primer elemento que se repite mucho en mi obra, que es de oscuros a claros. Entonces me empecé a sentir muy cómodo en la pintura. Entonces ya cuando me di cuenta, ya no estaba ni ilustrando, ni estaba dibujando, ya estaba pintando. Y fue como muy orgánico. Yo creo que como ese periodo, ese proceso como de aceptación fue entre el 12 y el 14, de los 32 y 34 años. Y ya a los 34, cuando tuve una pieza en la que ya no era una réplica, ya no era un fotograma, ya no era una imagen googleada, sino ya era una imagen como propia, o sea, en términos de... Y como soy diseñador de formación, casi siempre mi pintura es como se nota muy desde el diseño, ¿no? O sea, la organización visual, priorizando la comunicación contundente. Entonces sí parecía diseño, pero había muchos elementos plásticos que la revestían y que tenían un valor propio y le daban una simbología particular. Y ahí fue cuando asumí que yo estaba pintando, o sea, que ya, o sea, que en modo, o sea, y que realmente, o sea, le sufro para pintar, o sea, no me es fácil en términos como emocionales, pero también le disfruto, ¿no? O sea, y también ese asunto de que sé que soy eficaz y que las obras son muy contundentes, entonces encontré un espacio para poder como sobrevivir y expresar y romper cosas, ¿no? Fíjate que me llama ahorita sobre la plática, me llama mucho la atención esta confianza, ¿no? Con la que hablas, porque es decir, la mayoría de las personas, una vez que empezamos o entramos a la escuela, como que tenemos ya definido bien la pintura o a dónde vamos. En tu caso me dices que llegas a la pintura realmente por medio de la ilustración, ¿no? Y de otros medios. Sin embargo, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hablas de tu pintura, que es muy contundente, y esa confianza, ¿cómo la has logrado en tan poco tiempo? ¿Cómo te relacionas? O sea, ¿cómo valoras tú o cómo evalúas tú en tus procesos tu pintura para llegar y poder tener esa confianza al hablar de tu obra? Pues primero porque, o sea, yo creo son dos cosas. Una es, o sea, creo que he pintado demasiado. O sea, bueno, una cosa que, digamos, a la par de que regresé como al dibujo en San Carlos, empecé a dar un taller ahí en el CSH Vallejo, de ahí viene, o sea. Entonces, pues ahí como que una bandita enseñaba a dibujar, pero luego también se iba a pintar. Entonces fue como paradójico que estaba enseñando a pintar antes de pintar. O sea, una cosa es saber cómo se pinta, otra cosa es pintar. O sea, hay una diferencia abismal. Pero parte de la formación siempre era reunirnos una vez por semana. O sea, hicimos un taller como paralelo al bachillerato, con una banda que ya estaba muy pesada, había egresado del CCH, andaba en AFAT, regresaban conmigo porque pues ya teníamos como un ritmo de trabajo muy radical. Entonces, nos reunimos cada semana a trabajar con modelo. Entonces eran sesiones de 2-3 horas con modelo, a veces 4, a veces 2 sesiones para una pose. Y eso es como un laboratorio de pintura. O sea, el modelo tiene esa facilidad de que te quita la preocupación de qué pintar. Claro. O sea, el modelo está ahí y se va a ir. Entonces tú tienes que resolver como puedas en un breve periodo de tiempo, y si el modelo es bueno en términos de que se mueva o no se mueva, o sea, es bueno o no, es tu pintura y tú eres responsable de ella, ¿no? Entonces, digamos que pinté demasiados ejercicios. O sea, literalmente, primero fueron decenas, pues se convirtieron en cientos. Wow. Entonces, eso me quitaba la necesidad de pintar, o sea, la necesidad del ejercicio, o sea, la necesidad de la pulsión de arrojar el pincel sobre el soporte, y me permitía pensar más los cuadros.
Entonces, ya cuando iba a pintar un cuadro, estaba muy seguro de que iba a pintar, pero ya tenía todo este bagaje que me permitía tanto enseñar a dibujar, pintar, como estar pintando cada semana con modelo. Entonces, creo que eso, pues, abrevió mucho como de mi desarrollo pintor. Puede haber tardado mucho más en darse, pero se fue cortando por esta como dinámica de semana, semana. Si le echas 8 años, creo que fue interrumpido con modelo una vez por semana, o sea, tienes 400 estudios, ¿no? O sea, así, o sea, es una cosa, Sí. como un poco bruta, ¿no? Ok, sí, sí. ¿Y de tus pintores favoritos, a cuáles disfrutas más o cuáles crees que te han arrojado más valor? De los que he podido ver en vivo, pues Joaquín Sorolla, Saturnino también, Orozco es, lo bromeo mucho porque es impresionante que el pintor más completo le faltaba una mano, ¿no? Eh, también esa banda, pues, un poco siqueros, ¿cómo se llama el viejo de Muladá? Y no. Goitia. Okay. Goitia. Sí, me hacen como eco. Más recientes, Marta Pacheco, se me hizo muy denso conocer su obra. Y de los que no pude ver en vivo, pues Jean Rustin, Lucian Freud, Rembrandt, o sea, son como figuras que sí reviso mucho, o sea, para poder entender soluciones que luego uno no tiene la habilidad o la experiencia. Mano, sí, ¿no? exactamente. ¿Qué disfrutas más? Digo, a lo mejor espero no hacer una pregunta tonta, pero en un momento dado disfrutas tanto el mirar pintura como realizar pintura. No, disfruto más mirarla. ¿Mirarla? O sea, sí, por mucho. O sea, es muy caótico el crearla, ¿no? Supongo. Sí, es que, o sea, digo que eso de pintar como modelo, pues, o sea, como es contrarreloj, siempre hay un nivel de estrés, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que hay banda que dibuja, rellena y se acabó, ¿no? Pero para mí siempre es un asunto de estar construyendo desde la pintura y entendiendo cosas que suceden ahí. O sea, y luego la única manera de rebasar un límite es obligarte a ello. O sea, como entender cosas que si no te obligas no puedes entenderlas. Entonces, esa parte, o sea, es chido, pero también es estresante. Sí. Y cuando hay piezas que luego realizo que pues no son disfrutables, o sea, no me es divertido hacer. Hay otras que sí son, incluso hasta literalmente hasta me ponen de buenas, pero sí, como que prefiero más, o sea, como ver pintura o escuchar música, ver cine a pintar. O sea, estaría en la, sí, en o sea, la responsabilidad del acto, ¿no? De pintar. Sí, porque sí, hay como o sea, y también como, pues, a fin de cuentas estás construyendo una cosa que no existía y tiene que sostenerse, o sea, cuando veníamos de camino platicábamos, ¿no? O sea, que ahorita hay como, o sea, yo te decía que hay como cierta permisividad en la técnica, en áreas de la idea, ¿no? Pero para mí o sea, tienen que ir a la par, ¿no? O sea, debe sostenerse la idea con la técnica y viceversa. Entonces, pues hay un compromiso de que la pintura sea inteligente y la pintura sea eficaz, ¿no? Entonces eso sí, sí, como dices, demanda un compromiso ahí, pues complejo. Complejo. Y precisamente tocando esta relación entre la técnica y lo que es los temas, ¿realmente has encontrado similitudes en trabajar un tema en diferentes técnicas o hay preferencias, por ejemplo, un bodegón es más fácil trabajarlo al óleo? ¿Cómo es que decides, voy a usar óleo, voy a usar acrílico? Sí, ahorita ya, digamos, casi todo lo que hago es óleo. O sea, yo creo que el material sí te cambia el pensamiento. O sea, es como la banda que nunca ha hecho grabado, hace un grabado y de repente empieza a construir ideas en su mente de grabados. Cosas que no había pensado hasta que sintió cómo se hace y cómo se ve. Entonces creo que el óleo para mí fue así, o sea, yo inicié con acrílico, pero como que gesto, esa expresión que yo tengo en la pincelada, se solía apagar
en el acrílico, como que suele ir aplanando, o sea, o se integra demasiado, o cambia color cuando se oscurece. Sigo usando el acrílico, lo sigo usando ocasionalmente, pero el óleo me gusta más, se conserva más el color, el gesto de la pincelada se registra mejor, y como me gusta empastar, no pierde esa densidad, ¿no? Y el acrílico la va perdiendo. Entonces, yo más bien creo que, lo que sí creo es que hay temas que sí te demandan cómo vas a enfrentarlo. O sea, por ejemplo, hay temas que si quieres cuidarlo mucho, o sea, como cuidar mucho la forma, sí tienes que pensar o sea, más en veladura, en integrar mejor el color, como irte más cauto. Si quieres que el tema sea más frontal, golpee más, o que sea como muy expresionista, como muy directo, sí creo que la pincelada como más visceral te da más, te acerca más a esos objetivos. Entonces yo sí creo que es dialéctico, o sea, literalmente el material lo vas entendiendo, te va generando nuevas ideas a partir de ahí, lo vas explotando, y pues a veces encuentro ciertos límites. Por ejemplo, creo que, o sea, un material que me gusta mucho, pero me da hueva ahí, es el temple, ¿no? O sea, es muy bonito, tiene una manera de que el color aparece que no se puede con otro material, ¿no? Está como brillo opaco, bien extraño, sí. En cosas como huele, o sea, que incluso es temple de agua y temple de aceite, ¿no? Entonces hay como un buen pues, pero, o sea, y aparte esas transparencias que siempre, o sea, aunque todo es opaco, siempre hay como cierto nivel de como colores ligeramente diáfano, entonces puedes ver lo que hay abajo. Entonces el color, o sea, verlo en vivo un temple, pues no se compara verlo en foto, o sea, mismo la pintura pues, pero en temple más, pero sí la parte esta de la cocina, de prepararlo, sí me echa para atrás. Ajá. Pero sí hay como unas ideas que como reservado para cuando quiera hacer algo mucho más detallado, mucho más delicado, y que embone con la idea. Y creo que ahí el temple sería como el canal adecuado. El ideal, ¿no? Ok. Oscar, fíjate que yo de repente traigo en la cabeza mucho el hecho de la creación de las imágenes con procesos modernos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención el mapping. Se me hacía muy loco cómo se integra la imagen a una arquitectura y todo lo que se tiene que realizar para poder lograr un buen mapping. Y bueno, desde la fotografía, el mass media, que ya tiene años y ya tiene un manejo muy sofisticado de las imágenes y dominan bien los mensajes, a grado que sí, las masas se mueven a través de estas campañas, ¿no?, de publicidad que hay en el mass media y todo esto. Sin embargo, hoy en nuestros días nos ha tocado una revolución que es la inteligencia artificial, donde yo, más que preguntarte ahorita, quiero hacer un pequeño paréntesis. Para mí, creo que la inteligencia artificial no es una herramienta como tal, sino es ya un nuevo actor dentro de todo, no nada más dentro del arte, sino en la ciencia y en otros campos. ¿Tú cómo ves el hecho de la inteligencia artificial, la relación que tiene con el arte, la relación que tenemos los artistas con la inteligencia artificial como herramienta? Y tú personalmente lo ves como herramienta, ¿cómo ves la inteligencia artificial y las posibilidades y los peligros en un momento dado, si los ves, que nos trae? Pues, o sea, es un tema denso. Yo sí creo que tiene aristas y que es peligroso, pero también creo que es ineludible, ¿no? Ya llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella, en ella, o que ella nos viva, no sé cómo decirlo. Sí creo que hay una parte que es peligrosa porque, no sé, cuando se ve la pintura previa a 1800 y no se nota quizá la caja oscura, pero no se nota la fotografía, ¿no? Sí, ve la pintura posterior a mediados del siglo XIX,
hasta ahora, y se nota la cuestión fotográfica. Como yo soy un pintor que se basa mucho en la referencia fotográfica, ¿no? Como cuando aparece como los PlayStation 5, 4 o Pixar con su exceso de definición, hay un regreso a la pintura hiperrealista, le llaman, ¿no? Entonces sí creo que va cambiando esa manera de producir. O sea, por ejemplo, igual mucha gente pinta desde Google, o sea, incluso es una trampa, ¿no? O sea, piensas una idea, buscas una referencia, no la encuentras y te vas decidiendo por las más cercanas. Y después se te olvida cuál era tu idea porque estás trabajando desde la más próxima. Algo parecido se me hace la inteligencia artificial. O sea, que primero, pues, mucha gente la usa como referencia, lo cual es como, dice un amigo que delegarle eso a una IA se le hace como un paso hacia atrás en la pintura, ¿no? O sea, como no pensar en construir la idea, sino delegárselo a una IA es una cosa preocupante. Eso ya queda en manos de cada quien. Pero aparte, vamos a empezar a usarla como referencia, y la IA tiene un asunto de que busca las coincidencias, y aparte, pues se cita a sí misma. Entonces, dentro de pocos años, muy pocos años, nuestra percepción de la imagen va a estar completamente atravesada por la IA. O sea, y va a ser completamente otra. O sea, no sé si eso sea bueno o malo, solo es distinto. Y a la banda que venimos como viviendo varios procesos de fotografía, pues la IA pues, puede ser un recurso más, pero se aparece como este gran transformador de cómo entendemos la creación de la imagen, ¿no? Sobre todo lo que te digo, se cita a sí misma. En cuanto a si es arte o no es arte, o sea, sí, o sea, pues creo que es un debate pues casi escolástico, ¿no? O sea, no nos corresponde, o sea, la banda lo va a usar, y tiene una parte que supongo que a Duchamp le gustaría, tiene una parte que es muy democrática, ¿no? O sea, cualquier persona sin formación técnica en cualquier rama puede crear, y se puede criticar si es suya o no, pero que democratice el acceso a la generación, en este caso de imágenes, creo que está chido. O sea, creo que está bien que alguien que tenga una idea la pueda pasar por un filtro y generar. O sea, hay debates éticos, una serie de cosas que se tienen que como aterrizar, pero sí creo que luego el gremio salta porque siente como su chamba arrebatada, ¿no? Y no sé, es como la banda que se hace serigrafía. Yo hice serigrafía un rato, y llega la sublimación y ves cómo desaparece tu. O sea, porque llega la sublimación y arrebata, y Mercado la barata. Y ahorita hay otra congreso de la serigrafía más artesanal. O sea, yo creo que la pintura vivirá, y la generación de imágenes artesanales va a sobrevivir. Solo va a ser, incluso trabajar desde la no IA va a ser una postura ética y creativa, ¿no? Ok, sí. Hace tiempo, no me acuerdo el nombre de la película, hace muchos años, como por 99, con Robbie Williams. Era una pintura, una película que era como, todo se veía como si fuera pintura, todo era una pintura en movimiento prácticamente. Y cuando los chavos de la generación, nuestro grupo, bueno, nos dejaron ir a ver cada quien, y ya en la escuela, bueno, en el salón, pues ya vertimos los comentarios y todo, y a mí siempre se me quedó grabado como el hecho, era algo chistoso pensar, que yo podía pensar muchas cosas como en pintura. A raíz de la película se me quedó eso en la cabeza, pero no lo podía realizar, ¿no? O sea, por cuestiones técnicas, por cuestión de habilidad de dibujo, por muchas cuestiones, yo me imaginaba imágenes que ya no las puedo realizar, ¿no? Y ahí pensé, o sea, pensé que estaría chido que de alguna u otra manera algún día pudiéramos como que pintar solamente con la mente, y muchas ideas que por conceptos de técnica y de intelectualidad no llegan a ser, pero que están sembrados en las mentes y en la humanidad, en el ser, pues no llegan a salir, ¿no? Y después de mucho tiempo, ahora que veo la inteligencia, me acordé hace poco de ese pensamiento mío y digo,
pues ahí está lo que pedías, ¿no? Ahí está la oportunidad, todo lo que está en tu cabeza ahora lo puedes realizar, porque técnicamente ya no hay un impedimento, porque la IA es lo que jala todos los recursos, Hay ¿no? un impedimento que la IA no es tan inteligente, ¿no? O sea, sí, tiene como carencias. Y justo otra estaba pensando que cuando alguien pide una ilustración, siempre tiene que operar, o sea, con lo que quiere el ilustrador, ¿no? O sea, por más mercenario que sea, o sea, por más adaptativo que sea, siempre defiende un punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, también creo que una parte que está ahí, o sea, supongo que está mal, es que la IA pues, también va a eliminar esa negociación, ¿no? O sea, en teoría puedes generar una imagen casi como quieras. Como la piensas, sí, ¿no? el problema también está en eso, en que pensarlo tiene que ver con un asunto de riqueza visual. O sea, qué Sí, tan totalmente. documentado estás Claro. para poder pensar, para no pensar desde el límite, ¿no? Sino pensar desde los múltiples pues, referencias. Entonces es eso, o sea, si solo conoces muy poquito, vas a pedir desde ese poquito y se va a empezar a hegemonizar ese poquito. Entonces es esa parte como peligrosa, ¿no? O sea, entonces sí creo que, o sea, es pues es un fenómeno, para no decir herramienta, que sí depende mucho de la capacidad intelectual, emocional del que la está usando. Entonces sí creo que sí exige cierta demanda intelectual que pues habrá que ver si estamos a la altura, ¿no? Ok. Oscar, tú en 10, 15, 20 años obviamente vas a seguir pintando. Me comentabas ahorita que andas un poco mal del ojo y supongo que pues, estas circunstancias llegan a reflexiones, ¿no? En un momento dado de salud, uno a veces quiere muchas cosas, pero surgen de repente cosas en la vida que nos apartan. Independientemente de esas cosas, ¿tú te sigues viendo pintando? Una buena pregunta. La verdad no sé, o sea, primero pues hay que ver si uno sigue vivo, ¿no? O sea, Exacto, sí, exacto. sí me usó un chiste de cuando le pregunta Mafalda a Miguelito qué vas a hacer en verano y dice, vivir. O sea, entonces creo que primero es como estar vivo y con capacidades económicas y físicas, ¿no? O sea, sí lo he dicho a unos compas muy directos, o sea, yo sí no quiero vivir de pintar. O sea, sí me imagino pintando en 5, 10, no sé si 15, o sea, pero o sea, sí me imagino pintando aún. Pero sí creo que pensar en adaptar mi pintura para sobrevivir es una parte que no me interesa tanto. O sea, sí quisiera tener como otro tipo de ingreso, como paralelo, transversal, más estable, que me permita como si voy a pintar sea una pulsión, una necesidad intelectual, política, emocional, o sea, que sea no tanto como este asunto de una producción para cubrir lo básico, ¿no? Lo básico, ¿no? O sea, es así, o sea, sí creo que me gustaría, o sea, sí me imagino pintando, pero espero que no solo sea por necesidad, ¿no? Económica, pues. Yo sé que todos los artistas, bueno, todo en la vida son procesos, son etapas. Tú ya tienes bastante trabajo. ¿Qué les dirías a los chavos, por ejemplo, que en algún momento estuviste en la ENAP, en la Escuela de Artes Plásticas, ahora FAD, y más o menos ves el ambiente, ves la actitud de los chavos, ¿no? Yo veo a los chavos y realmente hay veces que ni nos saludamos, ¿no? O sea, viven como cada quien vive como en su mundo, vive como un tanto aislado. No creo que sean groseros, sino creo que es parte de la edad y cómo se ha ido tejiendo la sociedad en México. Pero sí me preocupa que, por ejemplo, es muy difícil que realmente nos saludemos. O sea, llegamos al taller y tú llegas con tu amigo y cada quien llega con sus amigos, sus grupos. Y si no es por algunos maestros que nos incitan a ver el trabajo de los demás, a pararnos y recorrer el taller,
no se hacen ese tipo de dinámicas, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué te gustaría, por ejemplo, que te hubieran dicho cuando eras joven? ¿Qué les dirías ahorita a los chavos que no tienen ni idea de lo que es pues andar en la vida con un cuadro, ¿no? Sobre la espalda. Yo sé que lo empiezan a saber, porque ya el hecho de empezar, algunos que viven lejos y empezar a traer sus materiales, sus bastidores desde el camión y todo, desde ahí ya se empieza, ¿no? Empieza todo esto. Pero ya llega un ritmo en la vida, o sea, cuando ya llevan 2, 3 años, 5, 10 y luego ya son 20 años, todo se empieza a volver un poco más pesado, ¿no? Y de repente como que sí hay consejos o como que hay cosas que te hubiera gustado saber desde el principio. ¿Qué te gustaría decirles a los chavos? Bueno, primero yo me salía el año de la ENAP. O sea, creo que sí o sea, es más complicado vivirlas en la escuela, o sea, eso sí, creo que ayuda un buen para ciertas cosas, aunque también la pintura pues, es como una dialéctica entre académica y autodidacta, ¿no? Sí. O sea, aprendes cosas y las empiezas como a aterrizar. Yo creo que son un par de cosas. Una es, pues la única manera, o sea, como que la escuela enseña algunas cosas como muy teóricas de la pintura, hay poca metodología, que se pongan a buscar, o sea, se pongan a revisar procesos, se pongan a replicar procesos, eh, que se alejen de esta necesidad de estar buscando una innovación cada nueva serie, cada nuevo cuadro, o sea, como si estuviera sobre sus hombros la responsabilidad de innovar la plástica mexicana, no, no es su responsabilidad, o sea, no. O sea, si quieren pintar, que pinten, o sea. Y la otra es, pues, que la colectividad lo ayuda a afrontar la pintura o cualquier disciplina de mejor manera. Entonces, sí, o sea, si vas a un espacio en el que más gente pinta, en el que más gente debate, más gente comenta, pues, sí conviene abrirse, intercambiar esas ideas y ver qué te retroalimenta el espacio. La retroalimentación. Sí, porque sí, luego como que también hay esta idea como muy, como un poco perversa de la idea como que el artista es solitario y que en sus manos casi como gesta las ideas como de la nada, ¿no? Y no, pues somos un producto social, y pues también está en un espacio que es casi un privilegio estar, o sea, muy poca gente tiene acceso muy poca gente le puede interesar estudiarte, porque en las familias en general les es complicado pensar en dedicarse a ello. Aparte hay gente que renuncia a esos espacios por la distancia, por los costos. Está en un espacio en el que es casi un privilegio, ¿no? Entonces, pues, que lo aprovechen, ¿no? Para que sí pues, traten de entender que son parte de un producto histórico social, que entiendan que desde ahí se piensa, ¿no? Ok. Oscar, me comentabas que la pintura a veces la disfrutas y a veces se sufre, ¿no? En este sentido, ¿por qué seguir pintando? Digo, la parte del disfrute, pero a veces yo creo que también la parte de el peso de la pintura, sí, la gente a lo mejor no lo puede entender cuando viven fuera, ¿no? Pero de repente sí puede llegar a ser muy estresante el hecho de estar 4 horas frente a un trabajo y estar pensando cómo vas a resolver las secciones y todo esto. ¿Por qué seguir pintando? Pues lo empecé a entender como una necesidad, como una pulsión, una necesidad emocional. Una cosa que sí entiendo es que yo pienso la realidad desde la imagen. Y de la imagen como accionando, o sea, dibujando, pintando, me ayuda mucho a pensar la realidad y poder no solamente entenderla, sino también cuestionarla o postular ideas. Ajá, sí. Entonces creo que eso se me hace una necesidad y está como estructurada en mi manera de entender la realidad. Entonces, sin producir, o sea, creo que hay banda que solo consume, o sea, en la realidad solo consume cine, o solo consume música, o solo consume televisión, pero tiene poco espacio de crear, ¿no? Y hay banda, o sea, yo soy de yo creo que, sí creo que es importante, si consumes, también devuelves, o sea, creas, construyes. Se me hace como una necesidad, como esa parte
Y creo que también está sobrevalorado el estar bien, o sea, como el pasarla bien, creo que está sobrevalorado. Creo que también pasarla mal es necesario para conseguir cosas, ¿no? No estoy cargando un bulto de 50 kilos, 6 pisos, ¿no? Sí me es difícil pintar un cuadro, pero hay trabajos realmente pesados, ¿no? Sí. Entonces creo que, sí lo sufro como no emocional, pero también el resultado de lo que voy llegando y los espacios que me ha hecho llegar, las cosas que puedo producirles ahí. Es ejemplo, una cosa que le digo mucho a la banda que toma taller conmigo es que ese asunto cuando digo que pintar es pensar, es que hay muchas ideas que nunca habrían nacido sin haber estado pintando. Luego la pintura de un cuadro la que te abre el camino hacia otros 3 cuadros, ¿no? Sí, entonces, a lo que he llegado, sí me interesa, sí me gusta lo que he llegado. Y sí me emociona un poco a lo que puedo hacer en 5, 10 años, ¿no? Me acuerdo que yo empecé a tarde a pintar, hay gente que empieza mucho más joven, pero aún le decía yo a un amigo toda la vida que pues, el mejor disco de Joaquín Sabina fue arriba de los 55, ¿no? O los ponen a los 50, o Iván Ferrer a los 80, sí me emociona lo posible, ¿no? Wow. También me preocupa, obviamente. Sí, porque el futuro es la incertidumbre, ¿no? Sí. Porque lo importante es sostenerse para poder estar como cabal para esa necesidad. Sí, pues. Ok. Oye, Oscar, pues te agradezco mucho el tiempo, de verdad, el espacio que nos has dado aquí en Registro Pictórico. Esperemos que más adelantito nos des el privilegio, la fortuna de ver esas cosas que emocionan, que van a surgir ya en un futuro para estar en contacto, estar en comunicación y ver, insisto, más adelantito los avances que has tenido. Y por el momento, pues te agradezco muchísimo el hecho de que me abras el espacio de tu taller. No sé si nos quieras dejar dónde la gente te pueda, si hay alguien que le interese el curso o conocer tu obra, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram estoy como Vallejoscar. Tengo 2 cuentas. Okay. Una vez me hackearon una, entonces tuve que abrir otra, pero ya la recuperé. Okay. Vallejoscar, unas con 0 es donde estoy más activo. En lugar de la O es un 0. Okay. Y la otra estoy subiendo todo estoy subiendo a mi serie de los Chems, entonces, pero la que está más activa es la otra. Entonces ahí me pueden encontrar, y en Facebook como Oscar Guzmán Vallejo. Oscar Guzmán Vallejo. Sí. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por aceptarnos aquí. Al contrario, siempre es chido platicar. Bien, gracias. Bien, pues, carnal. Un cuadro así, Oscar, por ejemplo, que yo estoy ahorita filmando, ¿como cuánto tiempo te llevó? En tiempo real, lo empecé como, 2 meses. Ok. Y luego lo dejé y lo retomé como a los... lo retomé como al año, y le pegué otro mes. Pero ya en horas, en jornadas, pues habrán sido, no sé, unas 20 jornadas de 4 horas, más o menos, como unas 80. Que sí es una... ¿En dónde estás dando clases? En el CCH Vallejo y en el Faro de Indios. Okay. ¿Y aquí? ¿Aquí cuántos alumnos o cuántas personas trabajan aquí? Son como 6 más o menos.
Ah, son los viernes nada Sí. más. O sea, un viernes dibujo, un viernes pintura. Lo que sí después de la pandemia, bueno, tiene 1 año y medio que le bajamos al ritmo a las sesiones, Ok. pues estamos retomando como esos ritmos otra vez, porque siempre nos ayuda mucho cuando pintar con modelo. O sea, Sí, me imagino. por ejemplo, luego les digo que el cuadro luego pues, te traba, te pone un tope. Cuando tienes modelo, aprendes cosas que agregas al cuadro y las aplicas, ¿no? Y solo modelo también te bloquea, te vuelve como... Como muy ya también Ajá. rígido, ¿no?